Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar analizando parte de la comunicación y el lenguaje corporal de este hombre que estás viendo acá, condenado por secuestrar y atacar a varios chicos en Estados Unidos. El caso puntual que vamos a ver hoy es el de Paul Andrews, que es el que finalmente logró que lo condenaran por todos sus crímenes. Pero antes de ir al análisis, antes de ver la comunicación, antes de ver el relato y el lenguaje corporal, quiero contarte un poco la historia para que estés en contexto. El caso se conoce como el chico de la caja y sucedió en Estados Unidos en 1973. Richard Osley, el hombre que estás viendo, secuestró, agredió y puso en una caja bajo tierra durante más de una semana a Paul Martin Andrews. Esa tarde Paul fue a comprar leche cerca de su casa y mientras volvía, Osley se le acercó en una camioneta y le dijo que necesitaba mudar unos muebles, pero que estaba solo y no podía hacerlo, y le ofreció unos dólares a cambio de su ayuda. Paul, que en ese momento tenía 13 años, no sospechó nada y decidió ayudarlo. En el momento que subió su camioneta, empezaba lo peor. Lo llevó al medio del bosque, a 32 kilómetros de donde lo había encontrado. Una vez que se adentraron en el bosque, le dijo: tengo malas noticias para vos, te acabo de secuestrar. Y tras forcejear un poco, cuando Paul intentó escapar y recibió una paliza de parte de Osley, lo metió en un refugio bajo tierra, lo encadenó. Y no voy a describir lo que pasó durante esa semana hasta que Paul finalmente pudo escapar y contar todo. Si te interesan ver esos detalles puntuales que en este caso no van a ser a nuestro análisis, podés buscarlo como el caso de El chico en la caja o El chico de la caja, y lo vas a encontrar en un montón de portales de internet y también en otros videos acá dentro de YouTube. El fragmento de la entrevista que vamos a ver se da 30 años después de la captura de Osley, más o menos 15 días después de que Paul se escapó y pudo contar todo a su familia y las autoridades, y vamos a ver qué es lo que nos dice su lenguaje corporal y también qué está intentando hacer con su relato. He saw to that I will be his victim for the rest of my life, or his. What can I do, man? Just tell me, what do you want? If you want me to spend the rest of my life in here, fine. If you want me to get out and be your personal slave for the rest of my life, hey, I'll do that. If you want me to lick your shoes every night, I'll do that. Just tell me what you want, man. Did something happen in that box? I'm not going to answer that. El primer detalle que vemos durante la entrevista es la ausencia casi total de parpadeo. En todo el fragmento que estamos viendo, él parpadea solo 2 veces. Esa ausencia de parpadeo, esa falta de pestañeo mientras está hablando fijamente a la cámara, es una señal de frialdad. Obviamente también es una muestra de falta de empatía, de falta de arrepentimiento, pero también se da en situaciones donde la persona está tratando de mostrar todo el tiempo que mantiene el control de la situación. En personas con ciertas alteraciones de la personalidad, también este tipo de ausencia de parpadeo es una muestra de que están buscando dominar la situación y muestran una frialdad emocional extrema. Este tipo de personalidades en contextos de confrontación también pueden utilizar esta forma de mirar para no mostrar debilidad. Siguiendo con la mirada, el otro detalle es que él mira todo el tiempo fijamente a la cámara, incluso cuando ladea la cabeza, cuando está de costado. Eso lo podemos tomar, la forma más fácil de interpretarlo es que es una mirada amenazante, pero también se suma en la ausencia del parpadeo a un intento de control o de mostrar control de la situación. Otro de los detalles es que generalmente no rompen el contacto visual o pueden romperlo muy brevemente porque no sienten ningún tipo de vergüenza o incomodidad por las acciones que llevaron adelante. La otra señal que vemos, la otra expresión facial, para hablar correctamente, que vemos es la de ira o la de enojo, que la podemos ver en el ceño fruncido, en la tensión, en las diferentes tensiones que se van viendo en los labios, pero que siempre coinciden con el enojo o con la ira, y también con la tensión que se ve en el cuello mientras él está sobre todo tensionando la boca. Si tenemos en cuenta lo que vamos a ver al final sobre lo que él está relatando, sobre lo que él está diciendo, también además de demostrar enojo o de demostrar ira, puede llegar a ser una representación de enojo por frustración. Refiriéndonos también a lo que veníamos hablando antes de ciertos rasgos de personalidad, esta ira también puede surgir por pérdida de autoridad, por pérdida de control de la situación. Hay ciertas personalidades que en los momentos donde pierden o sienten que pierden el poder o el control de la otra persona o de la situación, explotan literalmente de ira. Y ahora vamos a ir a su relato. Si escuchaste bien lo que él dice, él lo que está haciendo es invertir la realidad o invertir las cargas de la prueba. Él dice que la víctima es él, que va a ser un esclavo para toda la vida de Paul cuando todos los hechos demuestran lo contrario. He saw to that
I will be his victim for the rest of my life, or his. Esto puede ser una distorsión de la realidad por algún estado mental de él que no se demostró en el juicio, o el intento de una distorsión de la realidad para manipular los hechos. Según la psicología, en personalidades psicopáticas o con trastorno antisocial, que sería el nombre técnico, este tipo de manipulaciones, este tipo de estrategias, lo que muestran es falta de remordimiento, falta de responsabilidad, y terminan invirtiendo los roles para mostrarse como víctimas y justificar su conducta, o en alguna personalidad más débil poder generar algún tipo de compasión. Y el detalle final en su relato es negarse a responder la pregunta sobre qué fue lo que realmente pasó. Something happened in that box. I'm not going to answer that. En este tipo de personalidades el control de la narrativa es todo. Negarse a responder no es por una cuestión de ocultar, por una cuestión de defenderse, sino para poder mantener el control y el poder en la situación. De esa manera, negándose y no respondiendo, lo que hace es evitar que la otra persona o que otras personas tengan elementos para poder enfrentarlos, para poder desarmar su relato, encontrar incongruencias y poder seguir manteniendo el control total, despersonalizando a la otra persona y desconectándose de los hechos de la realidad. Como siempre digo, acordate que ningún gesto aislado tiene un significado por sí solo, hay que analizarlo en contexto, hay que analizarlo en conjunto y también en casos como este, tener en cuenta la congruencia entre lo gestual y lo verbal, entre el relato y lo que estamos expresando con nuestro cuerpo. Como último detalle, más allá de que lo veas en muchísimos lugares, tal vez lo hayas leído hasta en algún libro, desde lo gestual, únicamente con los gestos no se puede diagnosticar ningún tipo de rasgo de la personalidad. Eso le corresponde a los profesionales de la salud, a los profesionales de la salud mental. Si bien lo que nosotros hacemos puede servir como un complemento, sirve para trabajar en conjunto, sirve para sumar un dato más al análisis, las personas idóneas y las únicas que pueden hacer ese tipo de diagnóstico con muchísimo trabajo y con muchísima experiencia y con muchísimo análisis son los profesionales de la salud. Espero que te haya gustado este video, espero que te haya gustado el análisis, como siempre que te haya sido útil. Acordate de suscribirte al canal para enterarte cuando subo nuevo contenido. Nos vemos la próxima.